sobrellevar situaciones de estrés. Y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día María Paz Altuzarra, ella es psicóloga de la clínica. Muy buenos días, María Paz, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Bien también, gracias por acompañarnos hoy día en esta interesante conversación que vamos a tener. Te queremos comenzar preguntando, María Paz, ¿qué es el estrés? Mira, el estrés es una respuesta normal, esperable, que tenemos todos los seres humanos frente a alguna situación que nosotros la vivimos como una amenaza, como que algo nos puede pasar. Ya, perfecto. ¿Y cómo se manifiesta esta sensación que podemos tener? Esta sensación se puede manifestar de distintas maneras, dependiendo de qué es lo que nos está estresando, de cuál es el tipo de estrés, porque puede haber un estrés agudo, por ejemplo, de algo puntual que nos pasa en un momento, como por ejemplo un choque que tengamos, una cosa así, que es un estrés como agudo, que ahí se nos puede acelerar el corazón, nos puede faltar la respiración, podemos tener alta respuesta fisiológica también de pensamiento, pero es un estrés que dura como un corto tiempo porque tiene que ver con el momento. Y el otro estrés tiene que ver con situaciones estresantes más crónicas que se prolongan en el tiempo, que duran más de una semana, por ejemplo, y ahí se manifiesta de distintas maneras. Puede manifestarse a partir de mucho cansancio, de pensamientos repetitivos con respecto a la situación estresante, problemas de concentración, problemas de sueño, irritabilidad. Y también, por ejemplo, te puede producir alteraciones en el apetito, en la manera de comer. Te puede aumento o disminución del apetito. Hay gente que le dan ganas de comer más, cosas dulces, y otras personas que se les quita el apetito y tienen muchas dificultades para comer, por ejemplo. Ya, perfecto. Y por ejemplo, María Paz, ¿existe como este estrés bueno? En cierta manera, ¿es bueno de repente tener un poquito de estrés? O... Sí, o sea, nosotros nos movilizamos a partir del estrés. El estrés es adaptativo en el sentido de que el estrés nos ayuda a poder enfrentar situaciones que del día a día en el fondo que tienen cierta complejidad, porque el estrés nos moviliza. Y entonces nosotros siempre vivimos con un nivel de estrés que es positivo y que es el que nos moviliza. Ya, perfecto, claro, porque de repente se escucha en algunas personas que dicen yo necesito como sentir un poquito de estrés o sentir como un poquito de presión con algunas cosas, por ejemplo en el trabajo para funcionar bien o para poder hacer las cosas más rápidamente. Más rápidamente para adaptarse a los cambios, por ejemplo, y un montón de situaciones que el estrés nos ayudaría a poder enfrentarlo y poder desplegar también todas las capacidades que tenemos. De repente uno tiene ciertas capacidades que no las utiliza frecuentemente, pero el estrés ayuda a que uno las ocupe. Ya, y con respecto a lo que tú comentaste, María Paz, hace unos minutos atrás, existe como este estrés que es un poquito más complejo que puede durar ya una semana. ¿Ese es el momento indicado para visitar un especialista o hay algún momento, alguna señal que yo diga, ya, tengo que ir a consultar, es el minuto adecuado para ir? Sí, a ver, ¿cuándo es el momento para ir? No necesariamente tiene que ver con cuánto dura el estrés, porque eso depende de cada una de las personas. Depende de cómo primero me afecta en mi vida diaria. Si es que yo por este estrés dejo de hacer las cosas que habitualmente hago, no las puedo hacer, por ejemplo, me influye en ir a trabajar, no puedo ir a trabajar porque me cuesta por distintos síntomas, no puedo ir a estudiar si es que estoy estudiando porque me siento mal, no puedo cumplir con mis obligaciones de la vida diaria, o sea, se interfiere a un nivel importante en mi vida diaria, en mi rutina, en lo que yo habitualmente hago, es un momento para consultar. Además, si es que se le agregan otros síntomas, como por ejemplo alteraciones del sueño, importantes, que duren un tiempo, 2 semanas en el fondo, unas alteraciones del sueño, mucha angustia, mucho pensamiento rumiativo. El pensamiento rumiativo es el pensamiento que uno no puede controlar, que no para. Entonces no poder dejar de pensar en el tema que me tiene estresada, que no hayan más temas que yo pueda pensar porque ese es el que ocupa mi mente las 24 horas, ganas de llorar, sensación de angustia, y todo esto se tiene que prolongar por un tiempo. No es que a uno le pase un día y tenga que consultar inmediatamente, pero si es que esto se prolonga por un tiempo, ya es el momento de consultar. Claro, y con respecto a eso, María Paz, ¿cuáles son las causas más comunes que tenemos los seres humanos que nos pueden producir estrés? Hay muchas causas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una disfunción familiar importante, un cambio de casa, pérdida de trabajo, problemas económicos, separaciones, problemas de salud, problemas con alguno de los hijos. Hay múltiples factores que pueden influir en que nosotros nos estresemos. Ya.
Y con respecto a eso, ¿hay alguna manera, algún mecanismo que podamos usar para revertir esta sensación de estrés que tú comentas que tiene que ver con las alteraciones del sueño, estos pensamientos repetitivos? ¿Existe, no sé, hacer deporte, tener una vida familiar más activa? ¿Eso puede ayudar? Sí, todas esas cosas ayudan mucho. Una de las primeras cosas que podemos hacer es poder, por ejemplo, reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo ante un evento estresante, en el fondo. Por ejemplo, siento pena, siento rabia, siento miedo. Entonces poder reconocer esa emoción, aceptarla como algo que en el fondo tiene que ver con lo que está pasando, aceptarlo, reconocerlo, poder comentarlo con alguien. Pero no estar todo el tiempo hablando de eso tampoco, porque eso hace que nos quedemos muy fijos en el tema, lo cual también puede aumentar la angustia, pero sí tener la oportunidad de hablarlo moderadamente. Entonces poder hablarlo, poder distraerse, o sea, tener espacios libres del problema, libre del factor estresante, y ahí distintas actividades, como decías tú muy bien, el deporte, poder leer un libro, poder tener un hobby, poder tener vida social, juntarse con los amigos. Cuando uno lo está pasando mal, las redes sociales siempre alivian, estar acompañado en el fondo, pero acompañado no para hablar de esto necesariamente, sino que acompañado como para distraerse también. Claro, para conversar otros temas. Para conversar otros temas, distraerse y estar en otros temas. De todas maneras. María Paz, ¿y una situación de estrés se puede agravar? O sea, alguien que ya lleva varios días con una situación como complicada, ¿puede tener alguna repercusión en su salud, producir algún tipo de patología? Sí, el estrés crónico está bastante asociado a trastornos depresivos. Después de vivir el estrés crónico, que esto termine en un trastorno depresivo o en un trastorno de angustia. Ya, y eso se manifiesta con esta sensación constante que tú comentabas, ¿no? O sea, depende si es que es un trastorno depresivo o un trastorno de angustia, los síntomas van a ser distintos. ¿Y cómo se pueden diferenciar ambos? Por ejemplo, en el trastorno depresivo puede haber falta de capacidad de poder disfrutar las cosas que uno disfrutaba antes, puede haber mucho cansancio, problemas de concentración, ganas de llorar, cambio en el apetito, puede haber también irritabilidad. Ya. Y mira, sabes que, bueno, a propósito de este tema nos llegaron algunas preguntas antes de tener esta conversación. ¿Sí? Y bueno, dos personas, Claudia Guzmán y Yecride Farías, nos consultaron por el estrés que puede producir tener un familiar enfermo, que es un tema muy interesante. O sea, ¿cómo pueden estas personas que cuidan de un familiar que está complicado de salud, superar esa sensación de estrés que les genera? Sí, súper buena la pregunta, porque yo creo que hay muchas personas que están en esa situación. Entonces yo creo que lo primero es poder, como decía antes, también poder reconocer las emociones que uno tiene frente a eso. Depende de la enfermedad que tenga, es el tipo de emoción también que puede tener. Si es que es un enfermo que es terminal, tal vez la sensación de angustia, de pena ante la pérdida, o distintas emociones que pueden ir surgiendo con respecto a eso. Entonces poder reconocerlas y vivirlas. Pero después también poder pedir ayuda, por ejemplo, que hayan turnos para cuidar al enfermo, que no sea una sola persona que sobrecargue, que en esos espacios en los cuales no le toca el turno de cuidar al enfermo, poder tener espacios en los que se hagan otras cosas, que se distraiga, que lo pueda pasar bien, que tenga actividades en el fondo que la distraigan de ese tema y que tenga la oportunidad de disfrutar también de otras cosas. De todas maneras, y con respecto al mismo tema también ahora, como quizá dando vuelta un poquito a la pregunta, una persona que también está enferma y que está sufriendo una enfermedad, también tiene un grado de estrés. ¿Qué le podría o qué consejo le podrías dar tú a esas personas que pueden estar pasando por una situación como esa? Sí, bueno, depende de la enfermedad y de la capacidad que tenga de hacer cosas, pero dentro de las posibilidades que se puedan tener, dependiendo de las características de la enfermedad que tenga, también poder lograr espacios donde se pueda de alguna manera olvidar de este tema, que sabe que lo tiene, pero que en el fondo lo distraiga de ese tema de la enfermedad en el fondo. Claro, y ahora también te quería consultar por la actualidad que tenemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay situaciones de estrés durante mucho tiempo, como lo que estamos viviendo actualmente en el país? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Sí, bueno, como decía antes, también reconocer las emociones que a cada uno de nosotros nos generan estas situaciones, poder reconocer las emociones y vivirlas en el fondo.
poder hablar, pero sin polarizar, sino que hablar respetándose, poder tratar de hacer algo por otros, en el fondo desarrollar la empatía, preocuparse por los demás, ver cómo nosotros podemos ayudar de alguna manera en esta situación, poder mantener lo más que se pueda la rutina, siempre con flexibilidad, porque uno de repente hay variables que no vamos a tener controladas, claro, pero tratar dentro de lo posible, mantener la rutina, poder distraerse, y eso también implica no estar siempre conectados con este tema, sino que poder distraerse con otras cosas, limitar la información que vamos obteniendo, informarse cierta cantidad de veces al día, por ejemplo, que cada uno puede determinar cuánto es lo que le funciona, hacer deporte, poder leer libros. Escuchar música, escuchar yo creo música. Que también ayuda. Sí, son esos consejos que también pueden ayudar. Sí. Y con respecto a este mismo tema, de hecho, nos escribió Karen Crixus y nos pide algunos consejos prácticos, que son los que tú has dado, que sean efectivos y que también sean lo más simple posible para sobrellevar esta situación. Ella pide si ojalá puedes dar estos consejos para jóvenes y para niños. ¿Qué consejos les podrías dar a ellos? Sí. A ver, con los niños, en el fondo, los papás poder preguntarle qué es lo que están sintiendo, qué es lo que imaginan, porque de repente nosotros no sabemos qué es lo que están pensando con respecto a determinados temas, y saberlo nos ayuda a buscar la manera de ayudarlos y apoyarlos en esto dependiendo de cada caso. Mantenerle los espacios libres de los problemas, en el fondo, poder tener espacios de juego, de distracción, en el fondo, limitar las imágenes que ellos puedan ver con respecto a eso, porque les cuesta más poder entenderlas. Pero sobre todo poder conversar para nosotros poder saber qué es lo que piensan de todo lo que han escuchado o han visto y qué es lo que sienten, y validarle las emociones que ellos están sintiendo. Si que sienten susto, poder decirles, por ejemplo, yo entiendo que tú sientas susto frente a eso, ahí se lo valida, pero acá estamos nosotros, tus papás, que siempre te vamos a cuidar y te vamos a proteger frente a cualquier cosa que esté pasando. Claro. Confía en los adultos, que estamos acá nosotros, tus cuidadores o tus papás o la persona que está a cargo del niño, estamos acá para poder cuidar. De todas maneras, muy interesante eso. Y María Paz, por ejemplo, ¿un niño pudiese sentir estrés también? Sí. ¿Sí? ¿También se puede manifestar en ello? Sí, de todas maneras. Ya. Los niños pueden tener estrés frente al rendimiento escolar, por ejemplo, estrés frente a cumplir ciertas expectativas, o niños muy autoexigentes que quieren que todo les salga bien y toleran poco la frustración y entonces se estresan por siempre estar cumpliendo con los objetivos que se proponen. Claro, y justamente nos llega una pregunta con respecto a lo que tú acabas de indicar. Cecilia nos pregunta por Facebook, ¿cómo puede ayudar a su hija que se deprime y se estresa mucho en el colegio y también se pone a llorar por esta situación? ¿Cómo se puede ayudar a una niña que tiene este sentimiento, esta sensación? Sí, hay que primero identificar qué cosa es la que la está estresando con respecto al rendimiento. Si es, por ejemplo, depende del curso en que esté, en el fondo, si es porque necesita una nota determinada para la PSU, por la carrera que quiere estudiar, si se estresa porque es una persona que es muy autoexigente ella misma, si se estresa porque el ambiente de alguna manera siente que le exige tener un determinado rendimiento. Puede ser por distintos factores, pero lo que yo haría sería poder ayudarla a estar más centrada en las cosas que hace más que en el resultado, ya más que en la nota, en que aprendió, explicarle, te vi estudiando todo el día, o te vi estudiando a conciencia tal determinada cantidad de horas y eso es muy positivo, eso es lo que nosotros como papás valoramos. Yo sé que tú aprendiste, así que el resultado no nos preocupa tanto, porque el proceso en el fondo es como lo más importante, como de alguna manera explicarle que el hábito de estudio o las habilidades que está desarrollando son más importantes que el resultado mismo, y también que el rendimiento no es lo más importante de la vida o no es lo único, y ayudarla también a poder desarrollarse en otras áreas. En área deportiva, por ejemplo, en un área de música, en un área artística, que no sea el centro de la atención el rendimiento, sino que haya un espectro de posibilidades de distintas cosas que pueda hacer y que le resulten bien. De todas maneras, muy buen consejo. Y ahora te quería preguntar, María Paz, ¿existen tratamientos para una persona que se estresa rápidamente? ¿Existen? Sí,
Sí, ¿Cuáles sí. son esos tratamientos? Sí, se puede desarrollar se puede hacer una terapia ¿Ya? orientada a el manejo del estrés con técnica específica de manejo de estrés, que tiene que ver con cómo yo vivo los distintos acontecimientos que me pasan. Ya, perfecto. Y bueno, y ahora también a propósito de este tema nos escribe Sergio, que nos pregunta por Instagram, porque también estamos por Instagram, así que nos pueden ver por ambas plataformas. ¿Cómo reconocer si otra persona está pasando por un grado de estrés? Yo sé que lo comentaste al principio de la entrevista, pero sería bueno que lo repitieras, por favor. Claro, cuando uno ve que en determinado tema esta persona ya está sintiendo que no es capaz de lograr hacer las cosas, por ejemplo, si es estrés laboral, que uno le pide una tarea y se le hace un mundo porque piensa que no lo va a poder lograr, porque cuando uno está muy estresado empieza a dudar de sus capacidades, que frente a eso también esté muy irritable, que le cueste mucho concentrarse en determinadas tareas. Yo creo que eso principalmente. Ya, perfecto. Y bueno, también hablamos hace unos minutos atrás de la importancia del deporte o de tener una vida familiar como activa, una vida social también con los amigos. ¿Eso ayuda también de buena manera a no sufrir periodos o procesos de estrés? De todas maneras, porque por ejemplo en la vida familiar o con la amistad, con las redes sociales, de cara a cara en el fondo en general, uno siempre va a poder encontrar apoyo y contención, va a poder pedir ayuda, va a poder acompañarse. Si es que uno está muy estresado con un tema particular, ahí uno tiene personas alrededor a los cuales le puede pedir ayuda, que lo alivien a uno le puede comentar lo que siente y esta persona contenerte en tu emoción, te puede ayudar a distraer con cosas entretenidas y no estar todo el tiempo pensando en esto. Siempre tener una familia cercana y redes de amigos que te apoyen va a ser un factor de protección de cualquier cosa mental, cualquier problema mental. Claro. Y con respecto a las recomendaciones que podrías dar también para enfrentar el estrés de estos días, ¿cuáles son esos consejos o recomendaciones que nos podrías entregar? Bueno, depende de cómo nos toque a cada uno. Por ejemplo, a las personas que les ha cambiado mucho su rutina diaria, por ejemplo, que los traslados toman mucho más tiempo que lo que tomaban antes, poder escuchar música en el traslado, llevar un buen libro, en el fondo, poder, eso lo hace un poco más llevadero, aunque igual sigue siendo un factor estresante, pero puede ser un poco más llevadero. Poder mantener las rutinas lo más parecidas que se pueda, pero con flexibilidad, sabiendo que si es que no se puede por alguna situación particular, uno puede tener la flexibilidad para hacer cambios en su rutina, poder tener espacios de entretención, de distraerse, eso principalmente. Claro, espacios de conversación, me imagino. De también. Conversación, de apoyo. Claro, perfecto. De acompañarse unos con otros. Perfecto. Bueno, María Paz, te agradecemos el tiempo de esta conversación, que la verdad es que es muy importante y entregaste también muy buenos consejos, así que muchas gracias por el tiempo y la buena disposición con nosotros. De nada. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, a los que nos mandaron sus preguntas previo a la entrevista y también durante la conversación que acabamos de tener con María Paz. Nos pueden seguir enviando las consultas que tengan y vamos a estar igual de atentos que siempre para contestar todas las dudas que nos lleguen. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Facebook Live y que tengan un excelente día. Chao, chao.